Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre los derechos que tienen los trabajadores en Colombia, cuáles son los principios y condiciones estipulados por la Constitución Política para determinar el núcleo esencial de este derecho. Bienvenidos. Al mencionar la palabra labor, debemos tener en cuenta que esta surge de una actividad denominada trabajo, que proviene del latín travis, significa traba, dificultad, impedimento, el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre y su círculo familiar. Si retrocedemos en el tiempo, podemos entender cómo la esclavitud marcó en su mayoría la actividad laboral o el trabajo, generando una dependencia del mismo para obtener un beneficio. Se hablaba de esclavos y eran estos quienes desempeñaban una labor a un personaje denominado amo, terrateniente, entre otros. En Colombia se empieza a hablar del derecho a los trabajadores desde los años 30, un periodo en el que se entendió que se hacía necesario establecer límites para no vulnerar los derechos humanos. En Colombia podríamos decir que las normas laborales, el reconocimiento a sindicatos es un tema de la década de los años 30, cuando hubo un gobierno liberal liderado por Alfonso López Pumarejo, un gobierno que se denominó la Revolución en Marcha, que producto pues, de las luchas, de los conflictos, de las huelgas que se dieron en décadas anteriores, especialmente en la década de los 20, condujeron a que se dieran reformas sociales en Colombia para involucrar a los sindicatos y se reconociera el derecho laboral como un derecho especializado, el derecho civil, que tiene un trato preferencial hacia el trabajador. El derecho laboral es relativamente nuevo en nuestro país y ha estado muy influenciado por las regulaciones que se han venido dando a lo largo de la historia a nivel internacional, siempre en busca de una verdadera equidad para todos los ciudadanos, aunque no se puede desconocer que aún hay mucho camino por recorrer, pues aunque creemos estar en una cultura desarrollada, existen muchas acciones que demuestran lo contrario. El contrato de trabajo es de la década de los 30, la primera central sindical, la CTC, del año 1935, y empezó un proceso pues, de reconocimiento y de involucrar, digamos, en el sistema político inicialmente al sindicalismo, y eso dio origen pues, al derecho de huelga, a las negociaciones colectivas, licencia maternidad, seguridad social años más tarde, seguridad en el trabajo. Todos estos derechos se fueron configurando a partir de la década de los 30 y tomaron mucho más forma a mitad del siglo pasado. Aunque la época de la esclavitud se dice haber terminado, en la actualidad muchas organizaciones ven a sus empleados como esclavos. Abusan de ellos a través de diferentes acciones como los malos tratos, la persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral. Hoy conoceremos el caso de una profesional del área de las ciencias sociales, quien ha tenido que enfrentar el acoso laboral en su empresa y las consecuencias que éste ha generado. Soy profesional de las ciencias sociales, actualmente estoy cursando una especialización, vivo con mis padres, mi hermano, mi abuela, es una familia muy linda, ellos más que mi familia son mis amigos, son mi soporte, me encantan mucho las actividades manuales. Patricia, como la hemos llamado para proteger su identidad, trabaja en una empresa que presta servicios de salud en Medellín desde hace 6 años. En un inicio desarrollaba su trabajo en excelentes condiciones, con un ambiente laboral cálido y acogedor. El clima laboral en un principio fue un clima laboral muy agradable, éramos una familia, éramos amigos, era un tema de colaboración. Desafortunadamente cuando salió una de las personas líderes del equipo, las cosas empezaron a distorsionarse totalmente.
se empezaron a retirar muchos compañeros de los que teníamos, empezaron las contrataciones más por afinidad con los jefes que por las mismas capacidades, empezaron a verse las preferencias, entonces con unos tratados de una manera, con los otros tratados de otra. Durante los 3 primeros años en la empresa, Patricia desarrollaba sus labores en un medio tranquilo. Sin embargo, y con los cambios gerenciales, empezaron a presentarse situaciones complicadas y difíciles. El acoso laboral que le propiciaban sus jefes llegaba a tal punto de no permitirle ir al baño en el transcurso de la jornada laboral. Llegaron hasta el punto de ridiculizarnos, de hacernos sentir mal, de simplemente ponernos en evidencia por cualquier mínimo error que cometíamos. No era llamarnos y decirnos, mira, ¿qué está pasando con esto? Sino simplemente delante de todo el mundo, cometiste este error, hiciste esto, lo tenés que corregir o vas a hacerlo de tal manera. Entonces el ambiente se empezó a complicar bastante. Pasó de ser un tema netamente laboral a ser un tema personal, a tratarte mal o hacerte sentir mal por tu manera de hablar o por tu forma de vestirte. El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocidos comúnmente a través del término en inglés mobbing, es la acción de un hostigador que conduce a producir miedo, terror, desprecio o desánimo al trabajador, afectándolo en sus labores. El acoso laboral en Colombia se tipifica como conductas del empleador hacia el trabajador asociadas a la discriminación, a la persecución, al maltrato físico o verbal, etc. Dichas conductas están tipificadas en la Ley 1010 del 2006, donde se regula tanto lo que se va a hacer a nivel jurídico como a nivel de prevención y de socialización en las empresas. El acoso laboral disminuye el rendimiento de los trabajadores, propicia ambientes de trabajo hostiles y violentos. A las víctimas de hostigamiento se les niega el ascenso o aumento salarial, sufren cambios arbitrarios de lugar de trabajo, sufren mayores cargas de trabajo y se les niegan sus derechos. Las situaciones de acoso que involucraban a Patricia se tornaban cada día peores y esto afectaba no solo su salud, sino también su vida personal y familiar. Ahí empieza a cambiar el ambiente de trabajo y por ende me empieza a cambiar el ambiente de familia, porque entonces ya es llegar a la casa estresada, cansada, sin ganas de hablar, ya no está el tiempo para compartir con mis padres, con mi hermano, a mis sobrinas ya no tengo tiempo de verlas. Empiezan las preguntas de la mamá, ¿usted por qué está enojada? ¿Usted por qué no quiere comer? Y no hay forma de responderle, porque simplemente es un tema que se vive allá y yo no los puedo involucrar a ellos en eso directamente. Indirectamente del todo están involucrados. Entonces es un tema bastante complicado. Las consecuencias que se presentan en las personas que son víctimas de acoso laboral pueden ser físicas, psíquicas, sociales y laborales. Las sociales pueden causar conductas de aislamiento y retraimiento, así como la resignación, el sentimiento de una actitud cínica hacia el entorno. Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres corrientes, pero no existe ninguna máquina que pueda hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Existen algunas empresas en diferentes sectores que no consideran a sus empleados como parte fundamental e indispensable de ellas, ni los contemplan como necesarios para que la organización funcione satisfactoriamente. Es por esto que es necesario crear conciencia en los empleadores y jefes y así evitar la deserción laboral, pues en la mayoría de los casos los empleados salen de las organizaciones no por el trabajo que desempeñan, sino por la forma como son tratados y minimizados por sus superiores. El jefe maneja a la gente, el líder la prepara. El jefe masifica a las personas, las convierte en número y en fichas deshumaniza súbito por súbito hasta quedarse con un rebaño sin rostro ni iniciativa. El líder
Conoce a cada uno de sus colaboradores, los trata como personas, no los usa como cosas. Y cuando nosotros los que trabajamos los conceptos organizacionales vamos a ver dónde están los factores raizales de todas esas problemáticas, son en las personas que tenemos en las cabezas manejando y estando en los grupos. Los jefes reprendían a Patricia en todo momento, por el tiempo que se demoraba en atender a los clientes, por pintarse las uñas de colores diferentes, por ir al baño, y cada acción era motivo de llamados de atención, cartas de aviso o situaciones bochornosas. Ya el jefe pasó de ser el líder del equipo, la persona con la que se podía confiar, con la que se podía contar, a ser simplemente el jefe autoritario. Haga esto, no haga esto. Si lo hace, aténgase a las consecuencias. Si no lo hace, entonces usted asume las consecuencias. O sea, ya se pasó, eso parecía un régimen militar, sinceramente. Yo creo que hasta los militares lo tratan a uno mejor. Ya era simplemente diga, haga, o no diga, o no haga. Para ser un buen jefe, o sobre todo un buen líder, es importante y necesario que éste cuente con cualidades como la buena comunicación, la capacidad de resolución de problemas, de aprendizaje y de transmitir los valores de la empresa, pero sobre todo, saber motivar a sus empleados. Todo esto parte del buen trato y de excelentes relaciones interpersonales. Nosotros venimos acostumbrados de tener en las empresas jefes, personas solamente cuyo objetivo es conducir a las personas a buscar resultados, a decir, hoy necesitamos en las organizaciones líderes inspiradores, personas que desarrollen y faciliten a sus colaboradores crecer integralmente, líderes que les preocupe el ser humano, que les preocupe el bienestar. Patricia nunca permitió que sus jefes la intimidaran, a diferencia de sus compañeros, quienes por miedo a perder su única fuente de ingresos, dejaron que vulneraran sus derechos. Entonces mis compañeros eran más esas marionetas que se dejaron influenciar, y simplemente como yo no caí en ese juego, yo no fui capaz de decir sí jefe, no jefe, que yo simplemente aprendí a decir las cosas con respeto, pero las cosas como eran, entonces empezaron a hacerme a un lado, empezaron a hacerme sentir mal, empezaron a ridiculizarme y empezaron a hacerme sentir que ya no era parte de ahí. Las personas hoy en las organizaciones son el eje diferenciador. Hoy todas las empresas en este país están de cara a múltiples retos: la globalización, la competitividad, la sostenibilidad. Y son esas personas que están dentro de las organizaciones las que permiten que esos diferenciadores marquen una pauta. Hoy se ha trascendido desde la denominación. Hoy no hablamos del trabajador, hoy no hablamos del empleado, hoy hablamos del socio estratégico. Hoy no hablamos ni siquiera tampoco del cliente interno, hoy hablamos del aliado, esa persona que con su comportamiento, que con sus actitudes nos va a permitir todo eso esperado y definido en las estrategias y planes estratégicos de las organizaciones. Por eso, desde ese concepto, vienen hoy una serie de transformaciones de ver a la persona dentro de la organización. Las personas hoy en día ingresan a las organizaciones no solamente para satisfacer las necesidades básicas que las proporciona un salario, sino que llegan para formarse como personas, para crecer como profesionales y, lo más importante, para ser felices. Las medidas que debe tomar un trabajador que sienta que está siendo objeto de acoso laboral, en primera instancia deben ser dirigidas hacia la misma empresa. Muchas empresas tienen en su reglamento interno el manejo de las situaciones de acoso laboral, o también han nombrado comités de convivencia laboral en los cuales se decide cuáles son las circunstancias que se necesitan para lograr reversar o revertir estas situaciones o estas circunstancias que conducen a un acoso laboral. Según el informe de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Trabajo, en el último trimestre del año 2014 se reportaron 346 solicitudes de investigación por acoso laboral, de las cuales 309 fueron tratadas,
155 solicitudes fueron presentadas por mujeres y 146 por hombres. Esto deja ver que la cifra es grande y que el descontento de los trabajadores en las empresas es alarmante. Ya todo ese tema del estrés laboral empezó a somatizarse. Se me alborotó la migraña totalmente, los dolores articulares, la cintura para que me fuera a romper. Ya dejé de sentir la tranquilidad de tener un empleo a sentir que iba a llegar prácticamente a un infierno. O sea, ya era literalmente ver el uniforme o ver el despertador y decir, no quiero ir, yo no quiero estar allá. Sabía que tenía que hacerlo, porque tomar la decisión no era fácil. Finalmente, esta situación acabó para Patricia. Un día se levantó decidida a renunciar sin importar perder la indemnización que quería recibir por los 6 años en la empresa y prefirió buscar su tranquilidad. Y ya por fin, hoy fui capaz de entregar la carta y mi boleta de libertad y decir, me voy. Estoy absolutamente tranquila. No fue una decisión fácil porque fueron muchas cosas las que se vivieron, a pesar de que fue difícil, también se vivieron muchas cosas bonitas. Se dejan personas especiales atrás, pero simplemente la vida es de ciclos. Este ciclo ya se cumplió, ya se tenía que cerrar y ya mañana empieza otro nuevo. En Colombia, el desconocimiento de las leyes que rigen a los trabajadores en muchas ocasiones evitan que estos puedan hacer valer sus derechos y unas condiciones mínimas que retribuyan el esfuerzo invertido durante la relación laboral. La renuncia o echada puede tener en cualquiera de los dos casos si se demuestra que depende de o que surge a partir del acoso. En cualquiera de los dos casos puede tener efectos sancionatorios. La ley 1010 manifiesta que si esto ocurre dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la denuncia, entonces puede configurarse o constituirse como un caso de acoso laboral. Por lo tanto, el empleador será sancionado tanto con la indemnización al trabajador por despido injusto como con las sanciones que da la misma ley dependiendo de la gravedad de la conducta. Las empresas deben convertirse en la extensión del hogar, pues es allí donde pasamos más tiempo y debemos permitir que los colaboradores se desarrollen, evolucionen y se potencialicen día a día. Las empresas tienen que pasar de ser centros de producción a ser centros de formación y de desarrollo. Soy accesible para mis empleados, no tenemos charlas interminables, pero les doy todo lo que necesitan para hacer el trabajo. La edad, los tipos de contratos, las licencias a las cuales se tienen derecho en algunas ocasiones o los perfiles de los profesionales que requieren hoy en día las empresas son las problemáticas que enfrentan los colombianos a la hora de buscar empleo. Bueno, en Colombia se han dado una serie de reformas laborales en el Congreso. Una de las más famosas fue la Ley 50 del 90, la última fue la Ley 789 del 2002. Reformas laborales que han sido, digamos, cuestionadas por los trabajadores, las centrales obreras, porque son reformas que han recortado derechos, han reducido ingresos de los trabajadores, han acabado, por ejemplo, la retroactividad de las cesantías, han acabado el recargo nocturno, han acabado, digamos, algunas garantías de orden sindical. Entonces ha habido una crítica a estas reformas porque han significado desmejora, digamos, en el ingreso y en los derechos laborales. La edad ya no es sinónimo de experiencia y sabiduría para las empresas. Al contrario, es una carga mayor, ya que en el momento de contratar a las personas que superan los 35 años, las organizaciones adquieren más compromisos. Nuestros escenarios laborales hoy hablan de que la etapa productiva que tenemos hoy en un concepto de empleabilidad está entre los 25 a los 35 años. Ya de los 35 años en adelante, si tú eres cesante laboralmente, existe mucho más dificultad. Y mucho más si ya hablamos
de los 50 y mucho más edades. Otra de las problemáticas con relación al tema del trabajo es la sobredemanda que hay de profesionales en el mercado. Salen de las universidades a encontrarse con un mundo sin empleo. No hay una relación entre la oferta y la demanda. Realmente las universidades están sacando muchos profesionales que no requieren las empresas. ¿Por qué? Porque no se han hecho, digamos, estudios o no se ha hecho realmente esa formalización de necesidades respecto a lo que las empresas requieren a futuro para poder realmente que las entidades educativas establezcan los programas que apunten a cubrir esas necesidades. Pero de todas formas, los jóvenes tienen oportunidades. Dentro de la legislación colombiana en materia laboral, se contemplan diferentes tipos de contratos de trabajo que varían dependiendo de la duración, la forma y el contenido. Bueno, en Colombia tenemos varios tipos de contratos laborales, pero se resumen prácticamente en dos, tanto el contrato verbal como el contrato escrito. Por lo general, uno sugiere siempre que las relaciones contractuales queden en un documento escrito para que no quede la más mínima duda de cuál fue o qué fue lo que se contrató. Los contratos escritos pueden ser laborales, pues en el caso específico, a término fijo, a término indefinido, tenemos contratos de obra o labor y contratos de prestación de servicios, estos dentro de los más comunes. El contrato escrito tiene la cualidad de ser más vinculante y dejar sentadas las condiciones y las características propias de la relación laboral. Este contrato puede ser a término fijo o a término indefinido. Las empresas hoy en día aquí en Colombia están usando más el contrato a término fijo porque tienen la garantía o la seguridad de que saben cuáles van a ser los extremos contractuales. Es decir, sabe y queda a ciencia cierta cuando se termina dicha relación contractual. Mientras que el contrato a término indefinido es un contrato que sirve más de garantía al trabajador, porque le va a dar la seguridad y la confianza de que su trabajo no está supeditado a un término en específico. El contrato de prestación de servicios, que es el que comúnmente usamos los abogados, es un contrato donde no hay relación laboral, no hay subordinación y no se entiende que el pago del servicio contratado sea conocido como salario, sino como honorarios. La Constitución Política de Colombia consagra una especial protección a las personas que tienen alguna discapacidad física o psíquica e igualmente consagra una especial protección laboral para las mujeres que se encuentran en estado de embarazo y en periodo de lactancia y licencia de maternidad. Licencia de maternidad que tiene todo trabajador, toda trabajadora una vez tenga el niño y esa licencia va a ser remunerada. Se amplió de 12 semanas, que venía a la disposición, a 14 semanas. Igualmente se amplía para las personas con discapacidad en la medida que para ellos también, si el empleador quiere dar por terminado el contrato de trabajo, requiere autorización previa del inspector de trabajo. Requerimos urgentemente de empresas e instituciones que se desarrollen en armonía. Necesitamos empleadores y líderes preocupados por los contextos de los colaboradores, pero también requerimos de colaboradores comprometidos con la evolución de sus empresas. Solo si existe una corresponsabilidad y garantías, podremos tener grandes emporios, pues aunque la tecnología con los últimos días es más efectiva, el recurso humano jamás se perderá. Es necesario que las empresas hablen de colaboradores y no de trabajadores. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visite nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, Facebook, Personería de Medellín Oficial, das clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto.
institucional de la Personería de Medellín. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su suposición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre los derechos que tienen los trabajadores en Colombia, cuáles son los principios y condiciones estipulados por la Constitución Política para determinar el núcleo esencial de este derecho. Bienvenidos. Al mencionar la palabra labor, debemos tener en cuenta que esta surge de una actividad denominada trabajo, que proviene del latín travis, significa traba, dificultad, impedimento, el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del hombre y su círculo familiar. Si retrocedemos en el tiempo, podemos entender cómo la esclavitud marcó en su mayoría la actividad laboral o el trabajo, generando una dependencia del mismo para obtener un beneficio. Se hablaba de esclavos y eran estos quienes desempeñaban una labor a un personaje denominado amo, terrateniente, entre otros. En Colombia se empieza a hablar del derecho a los trabajadores desde los años 30, un periodo en el que se entendió que se hacía necesario Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el programa en Colombia para involucrar a los sindicatos y se reconociera el derecho laboral como un derecho especializado, el derecho civil, que tiene un trato preferencial hacia el trabajador. El derecho laboral es relativamente nuevo en nuestro país y ha estado muy influenciado por las regulaciones que se han venido dando a lo largo de la historia a nivel internacional, siempre en busca de una verdadera equidad para todos los ciudadanos, aunque no se puede desconocer que aún hay mucho camino por recorrer, pues aunque creemos estar en una cultura desarrollada, existen muchas acciones que demuestran lo contrario, establecer límites para no vulnerar los derechos humanos. En Colombia podríamos decir que las normas laborales, el reconocimiento a sindicatos es un tema de la década de los años 30, cuando hubo un gobierno liberal liderado por Alfonso López Pumarejo, un gobierno que se denominó la Revolución en Marcha, que producto pues de las luchas, de los conflictos, de las huelgas que se dieron en décadas anteriores, especialmente en la década de los 20, condujeron a que se dieran reformas sociales.